Cámara Nacional de Minería de nuestro país, Carolina Orozco, a quien le doy la bienvenida y justamente para poner un poquito el contexto con nuestra invitada, mencionarles, ¿no?, que la propuesta, ¿no?, que destacaba el Ejecutivo es que precisamente pues a partir del próximo 16 de junio, es decir, exactamente en 6 días, arranque pues la reapertura del catastro minero con la llamada pequeña minería no metálica, y luego pues la idea sería pues ir avanzando en este proceso a fin de que precisamente se vayan incorporando otros aspectos. Desde la Cámara, exactamente, sé que han visto con beneplácito esta iniciativa, ¿no? Ya decía, hay una verdadera arremetida de las organizaciones criminales, yo diría pues en las 3 regiones continentales de nuestro país, porque tenemos pues bandas criminales tanto en la costa como en la sierra y también más extensamente incluso en la región oriental dedicados a esta actividad. ¿Cómo nos beneficia a los ecuatorianos, al Estado y a la sociedad esta iniciativa que impulsa en estos momentos el Ejecutivo? Bienvenida. Muchas gracias y bueno, un buen día a todos los que hoy nos están escuchando. Sin duda alguna, la apertura del catastro y esta noticia nos ha llegado con emoción al sector. Hemos venido pidiendo a varios gobiernos durante al menos 7 años la reapertura del catastro porque es la herramienta y la más importante para poder atraer inversión extranjera para principalmente exploración en nuestro país. ¿Qué es el catastro? Para que entendamos súper fácil, es la herramienta digital en donde hoy por hoy se puede observar dónde hay una concesión minera y toda su información, quién es el concesionario, qué tipo de minería es, cuántas hectáreas tiene y cuánto tiempo más de vida tiene esa concesión. Cuando decimos abrir el catastro, es decir que los inversionistas nacionales o internacionales tienen ya la capacidad de poder pedir áreas que vean en este mapa, en este catastro, libres. No pueden pedir sobre algo ya concesionado, pero sí pedir nuevas áreas libres. ¿Cómo beneficia esto al gobierno y cómo beneficia al sector y sobre todo la lucha contra la extracción ilegal? Evidentemente, más inversión extranjera directa, más generación de empleos, más generación de tributos, siempre va a ser bueno para el Estado. Para el sector minero es poder crecer y seguir buscando cosas en el subsuelo. Imagínate que solo el 6.9% del país está concesionado. Es decir, que somos un país muy nuevo y con una oportunidad gigante de descubrir yacimientos enormes. Tan solo con el 6.9 concesionado hemos descubierto 3 de los yacimientos de cobre no explotado más grandes del mundo. A mí me genera entusiasmo saber qué más vamos a encontrar ahora que ya está abierto el catastro y que podemos pedir más concesiones. Y contra la lucha de la extracción ilegal, por supuesto que también somos una parte fundamental. Yo creo que somos un engranaje en toda esta cadena o este sistema. No, la apertura del catastro no es la solución completa, sino parte de una estrategia porque funcionamos como una barrera de contingencia. Cuando una empresa minera legal entra a territorio, entra con presencia de equipo, con seguridad física, entra de la mano con el Estado porque nos visitan y nos inspeccionan muchísimo, generamos empleo y dinamización económica. Entonces, podemos ser parte de la solución, pero la apertura del catastro no significa que sea toda la solución. Claro, es una primera parte y por eso vale hacer algunas precisiones, ¿no? Ya decíamos, 16 de junio, exactamente en 6 días, arranca con la pequeña minería no metálica, se tiene previsto que para el mes de septiembre, en cambio, ¿no? En septiembre se incorpore pues la pequeña minería metálica y se espera que esté completamente abierto para todos los regímenes hasta finales de este año 2025. En términos sencillos, ¿qué significa aquello? Muchas personas nos escuchan, siguen nuestra transmisión en nuestros canales digitales, en las plataformas digitales, pues, y de pronto no manejan los términos técnicos. ¿Qué significa aquello? Como decimos en el barrio, en cristiano, ¿qué significa aquello? De acuerdo, en cristiano. Esto significa que desde la siguiente semana, personas y empresas que estén interesadas en tener una concesión no metálica, esto puede ser, por ejemplo, de cerámicas, de calcitas, de material pétreo, de construcciones, todo lo que no es oro, plata, cobre, zinc, todo lo demás es no metálico, ¿ya? Entonces, las personas que quieren este tipo de concesiones desde la siguiente semana van a poder
pedirla al Estado. ¿Y cómo se lo hace? A través del catastro minero. Después, en septiembre, las metálicas para un régimen o una fase que es pequeña minería, y hasta diciembre para mediana y gran escala. En nuestro país existe minería pequeña, minería mediana y minería grande. ¿De qué depende o qué les diferencia? La cantidad de producción por toneladas día que hacen, ¿no? Entonces, para los pequeños mineros se va a abrir primero el catastro, por así decirlo, septiembre, ya para oro, plata, cobre y demás metales. Y después, en los siguientes meses hasta fin de año, ya los medianos y grandes, que generalmente, hay excepciones a la regla, pero generalmente son de compañías extranjeras que cotizan en bolsa. Entonces ahí hablamos de la inversión extranjera directa. Van a poder también, a través del catastro, ya pedir nuevas concesiones al país. Perfecto, qué bueno tener claridad en torno a este tema. Nos acompaña esta hora la presidenta del directorio de la Cámara Nacional de Minería de nuestro país y ya vamos a seguir profundizando. Nos conmueve lo que pasa en localidades como Ponce Enríquez, por ejemplo. La semana anterior informábamos cómo las fuentes hídricas están contaminadas y ya están quedándose secas, y lo propio lo que pasa en el Napo. Jorge Escobar Mendieta continúa con la entrevista. Gracias, Alberto. ¿Cómo le va? Bienvenido, un gusto saludarla. Yo quisiera hablar sobre la creación de esta tasa de fiscalización que busca sentar un precedente en materia de control y también de combate a la minería ilegal, pero un combate efectivo. Se lo pregunto por todo lo que ha venido sucediendo, no en este gobierno, sino en los últimos 10 o 15 años. El antecedente más nefasto hace poco fue el asesinato de 10 y hasta 11 militares en medio de una emboscada en una zona amazónica. Entonces, ¿ustedes consideran que la creación de una tasa de fiscalización en la práctica vendría a ser la panacea, o tenemos que hablar de algo sinérgico e integral? Es una excelente pregunta, Jorge. Por supuesto que el asesinato de estos 11 militares debe no solo conmover a todo el Ecuador, sino también movilizarlo, ¿no? Y yo creo que ese es el espíritu también de esta tasa, como de otras estrategias que el gobierno está haciendo para poder prepararse para esta lucha contra la extracción ilegal, que no es igualitaria en ningún sentido. Entendamos que el gobierno, nuestras fuerzas públicas, nuestras fuerzas armadas, no tienen la misma cantidad de gente que tienen hoy por hoy las bandas criminales reclutados, la narcominería de la que ya hablamos, porque detrás de esto están cárteles de narco muy grandes, transnacionales. Esto es un delito transfronterizo. No tienen el mismo recurso económico, no tienen el mismo equipo, municiones, es decir, la lucha no es igualitaria. Que hay que reforzar a las Fuerzas Armadas y a las agencias de control como el ARCOM, por supuesto, hay que prepararlas, hay que fortalecerlas. Sin embargo, hay varias formas de hacerlo. Y encontramos que una tasa como la de fiscalización que se está hoy por hoy aplicando, que la firmaron de hecho creo que el 31 de mayo, no, el concepto no es malo, pero la fórmula de cálculo y las proporciones son muy perjudiciales. ¿¿Perjudiciales para quién? Para el sector minero y la inversión. Si bien el espíritu de la tasa es bueno, es recaudar para poder dotar al ARCOM de equipamiento y lo que necesiten, que también hay que ver que realmente pase eso y que sea utilizado para este fin, ¿no? Pero más allá de esto, la desproporcionalidad de la tasa hace que hoy por hoy el Ecuador tenga una de las cargas tributarias o cargas económicas más altas de la región. Entonces aquí, y volviendo a lo que hablábamos con Alberto, es súper emocionante y es una excelente noticia que abran el catastro, porque esto abre la puerta a que puedan venir a invertir. Pero por el otro lado tenemos que hacer que quieran venir. Y si les ponemos tasas tan altas y nos sacamos del juego porque ya no somos competitivos y somos el país más caro, por más que tengamos el catastro abierto, las inversiones no van a llegar. Ahora, también hay que observar que hace poco el mismo gobierno de Daniel Noboa eliminó el subsidio eléctrico a las grandes empresas mineras. Por el lado de la tasa de fiscalización, lo que se aspira en Carondelet es obtener cerca de 230 millones de dólares. Y claro, se entiende, o al menos se supone, que esa plata tiene que ser invertida exclusivamente en la adquisición de logística, infraestructura y demás. Pero estamos en los tiempos, le pregunto a usted, de solo intensificar esta lucha con más militares frente a la minería ilegal, o estamos ya en la era de la información. Usted sabe bien que en los grandes conflictos bélicos, hoy el Ecuador enfrenta un conflicto armado interno con los GDO, el poder se concentra en la información. Y ahora que tenemos inteligencia artificial y demás,
¿Creen ustedes que por allí también debería pisar ese sendero el gobierno con su consigna? Es súper interesante lo que planteas, Jorge, porque, a ver, una parte de la lucha contra la extracción ilegal, por supuesto que debe ser el despliegue de las fuerzas públicas en territorio, los operativos en contra de estos GDOs que ya les tienen muy bien ubicados en donde están, ¿no? Y hay mucha inteligencia por detrás y eso es respetable y es aplausible. Pero por el otro lado, lo que también está pasando en territorio, en muchos de los casos, es que hacen los operativos, incautan materia, incautan dinamita, incautan diésel, dinamitan maquinaria, cogen a algunas personas como que presas y pasan los días y luego todas estas bandas regresan al mismo sitio y ves maquinaria nueva. Entonces, claro, también hay que hablar de la efectividad de los operativos. No con esto digo que no se tenga que hacer. Felicitamos al gobierno de lo que está haciendo, pero creo que hay que ahondar en el tema y profundizar por qué más se puede hacer. Y la trazabilidad en función de el poder recabar información es súper importante. Y es verdad lo que tú dices. ¿Cómo te explicas, por ejemplo, que hoy tú tengas empresas comercializadoras de oro que estén exportando 300, 400 millones de dólares en oro, pero te metes a la superintendencia de compañías a averiguar sobre esta empresa y fue creada hace 6 meses y sus dos socios constituyentes tienen 18 años cumplidos hace 7 meses, cero experiencia en el sector, y cuando les preguntas o ves en el informe que ellos presentan al gobierno de dónde están comprando ese oro de los 300, 400 millones de dólares que exportan, porque ellos solo lo comercializan, no lo explotan, te dan información de minas que no están ni siquiera en operación. Entonces, la trazabilidad y el recabar la información, el cruce de información entre entidades y el entender dónde están estos espacios grises dentro del proceso de producción, beneficio, refinamiento, transporte y exportación es igual o más importante que los operativos. No con esto digo que no se los hagan, por supuesto que sí, pero una cosa es las mafias extorsionando o asociándose con minería ilegal en territorio. Y otra cosa muy diferente es la cadena y el sistema que los GDOs han encontrado para poder blanquear o legalizar el oro ilegal. Carolina Orozco es presidenta del directorio de la Cámara de Minería del Ecuador. Hablamos sobre la creación de una tasa de fiscalización para combatir la minería ilegal y también del catastro. Michelle. Gracias, Jorge. Presidenta, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Yo quisiera hablar justo de la minería ilegal de oro, enfocándome netamente en las mineras o en las minas de oro. El año anterior, antes de que abran el catastro, todos los proyectos mineros estaban en un stand-by. Quedaron quietos justo porque no habían recibido los permisos ambientales para que sigan su trabajo dentro del proyecto minero. ¿Habría una forma tal vez de mitigar justo la presencia de más GDOs, de grupos de delincuencia organizada, justo con la presencia del sector privado, agilizando incluso estos permisos ambientales? Porque en el momento que va la minera a hacer la exploración y se retiran hasta encontrar todos los permisos, los grupos de delincuencia organizada están detrás de ese proceso de exploración legal de la minera, se meten y empiezan a explotar el oro antes de que la minera empiece inclusive a explotar el mismo proyecto legal. ¿Por qué el Ministerio del Ambiente, bien o mal que se hagan las operaciones, se demora tanto en esos permisos y no ejecuta los permisos de una forma más eficiente, más rápida, justo para evitar que los mineros ilegales lleguen al proyecto antes de la empresa privada? Es un súper buen tema el que topas, y de hecho de esto nos pregunta un poco, pero es tan importante entender. Mira, la apertura del catastro, excelente noticia. La tasa, hoy por hoy hay que revisarla y tenemos apertura del gobierno para sentarnos a conversar, así que esperamos que estas mesas técnicas que se van a generar puedan dar frutos positivos, porque la tasa como hoy se plantea nos saca del juego, nos hace un país muy caro y poco competitivo, al menos en la región. Y por otro lado, si es que esto no se arregla, no van a venir nuevas inversiones y no se van a pedir nuevas concesiones. ¿Por qué es tan importante que seamos atractivos y podamos traer esta inversión y que las empresas pidan o las personas pidan nuevas concesiones? Por la inversión, por la generación de empleo, por el tema tributario, por todo eso que ya sabemos, pero también porque servimos en la lucha contra la minería ilegal. Cuando nosotros llegamos a territorio, como les decía antes, llegamos con todo, ¿no? Con presencia, con seguridad física, de la mano con el Estado, con estándares. Pero algo súper importante de entender es que entramos o llegamos a territorio con contratación de mano de obra local y dinamización de la economía. Sabemos que estamos en un país que lamentablemente
menos o cerca del 70% de los ecuatorianos están en un subempleo, empleo informal o en el desempleo. Y la minería pasa en lugares tan remotos que a veces es en lugares donde no tienes otra oportunidad de empleo y son captados o reclutados por los GDOs y trabajan para las GDOs. Si es que nosotros podemos llegar con una alternativa sana, legal, de desarrollo, que cuide de ellos y de sus familias, yo creo que la gente ya lo va a pensar dos veces en poder unirse a un GDO o trabajar para una empresa legal. Es importante que estemos en territorio para dinamizar las oportunidades de empleo y de calidad de vida que tienen y merecen esas personas y esas comunidades, todas las familias ecuatorianas. De la mano con esto, para que nosotros vengamos, digamos que logramos regular la tasa, logramos hacer que este país sea más competitivo y que nosotros nos posicionemos como el siguiente destino minero para la inversión. El rato que un inversionista llega y pide una concesión, tiene que sacar permisos. Ahora, si un permiso ambiental o un permiso de agua se demoran 5 o 6 años, estamos desincentivando la inversión nuevamente. Esto es lo que está pasando. Hoy por hoy, el Ministerio del Ambiente siempre nos comenta que tiene poco personal, lo cual es verdad, tiene poco presupuesto, no puede contratar más personal. Entonces, tal vez la contratación del personal no es la solución. Tal vez hay que revisar el modelo de gestión de cómo se otorga el permiso. Y como hablábamos hace un ratito con Jorge, hoy que estamos en la era de la tecnificación, de la digitalización y la información, ¿por qué no pensar en que mucha de la información que se está generando para un permiso ambiental o de agua puede venir ya digitalizado, reducir el margen de error y reducir el tiempo de la tramitología? Nosotros entendemos que es una de las misiones y objetivos de la nueva ministra en el Ministerio del Ambiente, es ver cómo se hace más eficiente el proceso de licenciamiento sin que esto signifique que sea menos estricto o más laxo. El sector minero, por lo menos, nunca hemos pedido privilegios, nunca hemos pedido que nos hagan más fáciles las cosas, solo que se cumplan con los procesos que la norma dice. Según la norma, la licencia ambiental dura 6 meses, pero en la realidad dura 3, 5 años. Presidenta, evidentemente la minería se podría decir, después del petróleo, creería yo, es el rubro, bueno, en teoría es el tercer rubro de exportaciones no petroleras más alta. Y es el cuarto rubro más exportado en el Ecuador, que representa alrededor del 11% de las exportaciones totales. Entonces estamos hablando de que posiblemente la minería a futuro podría llegar al mismo nivel o podría ir sobrepasar inclusive las exportaciones petroleras que el Ecuador tiene. Pero yo quisiera hablar un poquito del proceso minero como tal. El proceso minero, más que todo en oro, y por favor indíqueme si estoy equivocada, es en base a potencia de agua, es decir, a presión de agua, rompen la roca. Y lamentablemente en ese proceso muchísimo material metálico o de oro se va río abajo. Y eso es también lo que motiva algunas veces la minería ilegal. ¿Hay alguna forma, alguna tecnología hasta el momento de hacer ese proceso de minería más eficiente para que no se vaya el metal río abajo y evitar también que los GDOs vean dentro de un proceso legal, vean evidentemente un espacio para comercializar ese metal que se va río abajo? El concepto del que tú hablas es muy bueno. Hay dos tipos de minería, así hablando súper general, no vamos a entrar en nada técnico, pero tú tienes la minería que, por ejemplo, se hace en subsuelo por túneles o en cielo abierto, que son esos huecos enormes que hacemos, que no es túnel, sino un hueco, ya, como lo ven en las películas. Eso es con dinamita, ¿sí? Y con máquinas especializadas. Entonces ahí no usamos agua. De hecho, el uso de agua en la minería es muy, muy bajo, al contrario de lo que toda la gente cree, que nosotros usamos cantidades enormes de agua. Industrias como la agricultura, la ganadería, la elaboración de bebidas, la carne, utilizan 3 veces más agua que lo que utiliza la minería en realidad. Pero entonces eso es con dinamita, eso no se rompe la roca a presión con agua, básicamente. La otra es la minería que se hace en las riberas de los ríos, o sea, orillas y en el fondo del río. Ahí puede que sí se utilice presión, pero principalmente también usan dragas y usan excavadoras, ¿sí? Aquí en esta parte el daño, si no se lo controla, el daño ambiental puede ser sumamente grande. Además, no solo porque dañan el río y todas las especies, y dañan el fondo, dañan los lados, y eso en un invierno puede generar que se desborden los ríos porque cambian la dinámica hidrológica, pero también porque usan mercurio. Entonces entendamos que para separar el oro de la piedra
necesitas químicos, ¿sí? Hay químicos que son amigables con el ambiente, que la ley dice que debes usar, y otros que están prohibidos por la ley, como el mercurio, porque son muy tóxicos. Pero en la minería ilegal no les importa. Entonces, como tú dices, se dan cuenta que en la ribera del río hay mucho oro y usan el mercurio para separarlo ahí mismo. Y luego ese mercurio se va al río. Y a la final, pues, termina contaminando el agua y además a los seres humanos, lamentablemente, porque esa agua es utilizada por muchas comunidades río abajo para el consumo, para bañarse, para limpieza, para muchas cosas. Entonces, es así un poco la cadena. Por supuesto que en los ríos es donde hoy vemos la mayor cantidad de minería ilegal. ¿Por qué? Porque primero es más fácil, porque tú puedes ver, como tú mismo dices, puedes ver dónde hay oro. Segundo, es menos costoso porque no tienes que hacer túneles y el movimiento de tierra todos sabemos que es costoso, ¿no? Aquí metes una excavadora, metes una draga, metes zarandas y lo puedes hacer y metes mercurio y tienes oro. Entonces es más fácil, es más rápido, pero es lo más devastador que puede ser. No digo que en los subterráneos no hagan desastres la minería ilegal también, pero en río es peor. Perfecto, muchísimas gracias, Carolina. Sí, agradecerle a la presidenta del directorio de la Cámara de Minería de nuestro país. Y ya lo mencionaba, ¿no? La destrucción está ahí evidente. Mencionábamos nosotros lo de la provincia del Napo, ¿no? Cómo ha quedado pues el Yuxupino, este afluente, el río Hatunyacu también, y lo propio el Huambuno, ¿no? Allá en esta provincia oriental. Por eso yo hablaba de las 3 regiones continentales, porque podemos mencionar Buenos Aires en la provincia de Imbabura, Camilo Ponce Enríquez acá en Azuay, y acá en la costa también algunas localidades, ¿no? Por el propio cantón Zaruma o Portobelo en la provincia de El Oro, que tienen esa huella de destrucción, ¿no? Porque las organizaciones criminales realmente pues van con todo, destruyendo pues el hábitat y las fuentes hídricas. Presidenta, muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes por la invitación y que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias. Ahí estaba la presidenta de la Cámara de Minería, Carolina Orozco. Son las 5:56.